vida gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Comenzamos a ver en el libro de Miqueas, capítulo 6, ¿verdad? Y vamos a ir esta noche a 3 versículos. Vamos a ir en Miqueas, capítulo 6, versículos 6, 7 y 8 esta noche, ¿verdad? Así que si me siguen, por favor, vamos a ir a ellos. Si usted tiene la palabra de Dios, puede verla, ¿verdad? Por la importancia que estamos viendo esta noche, lo tengo ahí proyectado, usted puede verlo también, pero le animo, si tiene la palabra de Dios, ¿verdad?, de ir a ella, ¿verdad?, directamente. Dice así la palabra de Dios, sígame por favor. Comienza el versículo 6 con una pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por la bendición que tenemos de venir a tu palabra, Señor, tan necesaria para nuestras vidas, Señor, tan importante, Padre Santo. Te pedimos que en estos momentos, al venir a ellas, Padre Santo, danos una mente clara, danos, Señor, un corazón suave, Padre Santo, y danos, Padre Santo, unos oídos que puedan escuchar claramente, Señor, lo que tú quieres, tu pueblo. Te pedimos esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Pueden tomar asiento. Comenzamos la semana pasada viendo este capítulo 6 de Miqueas, el cual nos da en el versículo 6 una pregunta muy importante. El pueblo le dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Ahora no voy a entrar en el escenario que ya vimos la semana pasada, pero sí déjeme mencionarle, ¿verdad?, ciertas cosas importantes para volver a enfocar donde nos quedamos la semana pasada. Primero, permítanme recordarles que el libro de Miqueas es un libro muy importante en la palabra de Dios porque proporciona una de las profecías más importantes del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad?, en todo el Antiguo Testamento. Nos da una profecía que se va a llevar a cabo alrededor de 700 años más adelante. Y es el lugar donde iba a nacer el Mesías. Segundo, tras la muerte de Salomón, el país se dividió en dos reinos. El reino del norte, conocido como Israel, siendo su capital Samaria. El reino que se extendió hacia el mar Mediterráneo. 9 tribus se establecieron y se formaron dentro de este reino del norte. Luego, el reino del sur, conocido como el reino de Judá, siendo su capital Jerusalén, quien se extendió hacia el mar muerto. 3 tribus formaron el reino del sur: la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu sacerdotal. Y bajo esta situación, el profeta Miqueas, quien es el escritor del libro de Miqueas, es escogido como mensajero por Dios para comunicar principalmente al reino del sur, aunque también hace referencia en el capítulo 1 el reino del norte, Israel, pero específicamente trata con el reino del sur. Llegamos al capítulo 6 y el profeta está a punto de comunicar un mensaje al pueblo, el cual él tenía de parte de Dios. Pero la manera que él va a comunicar este mensaje, ¿verdad?, es un mensaje que nos relata un escenario como que estuviéramos en una corte. Ahora, permítame recordarle. Una corte era aquel lugar cuando no había otra manera de concretar un acuerdo. Cuando ya se había de alguna manera hecho esfuerzo tras esfuerzo, ¿verdad?, y a tratar de arreglar la situación y ya no se pudo, y se buscaba una corte. Una corte era aquel lugar donde se le otorgaba el poder a alguien de determinar la justicia correcta. ¿A quién se le entrega esa autoridad? Al juez de esa corte. Ya la autoridad final no lo tiene ni el que está, ¿verdad?, acusando, ni el acusador.
sino el juez. Una corte era aquel lugar donde las pruebas eran las que determinaban el veredicto claro hacia el acusado. Y este es el escenario que vemos en el capítulo 6. Yo no sé, le comentaba la semana pasada, yo no sé si usted ha estado en una corte. Ahora dice, ¿cómo llega usted a esa conclusión? Mire el versículo, el versículo 2 de Miqueas 6. Dice, oí montes y fuertes cimientos de la tierra. Dice, ¿el qué, hermanos? El pleito de Jehová. Dice allí, porque Jehová tiene ¿qué? Pleito con su pueblo y altercará con Israel. Son términos que comúnmente llevan a una persona a una corte. O sea, la manera que el profeta iba a traer ese mensaje hacia el pueblo, ¿verdad? Era de una manera como que estuviera, en una corte. No iba a ser un mensaje, ¿verdad? Suavecito. Iba a haber un confrontamiento. Claramente dice, ¿verdad? Como testigos, aquellos que iban a formar parte del tribunal. Yo no sé si usted ha estado en una corte, ¿verdad? Pero está el tribunal aquí, está el que está acusando aquí, está el acusador aquí. Y comienza el profeta y dice, los testigos de ese tribunal van a ser los montes, los simientes. ¿Por qué? Por el testimonio de la estabilidad que esos lugares tienen. Eran aquel testimonio de lo que Dios había hecho con ese pueblo. Y vemos desarrollarse el escenario de una corte. Versículos 1 y 2, vimos que nos da aquellas palabras de introducción a la corte del tribunal. Yo no sé si usted ha estado en una corte, pero se acuerda que le dije cuando, ¿verdad? Usted está en una corte y va a iniciar todo, ¿verdad? Viene el juez y al iniciar la corte dice, tiene la palabra, ¿verdad? El que está acusando. Lo que le llaman las palabras de introducción. Y las palabras de introducción comúnmente se dirige a aquellos que van a hacer el tribunal, a aquellos que van a juzgar, que van a determinar, ¿verdad?, el veredicto. Son las primeras palabras en las cuales este que está acusando quiere captar su oído, ¿verdad?, de ellos para que puedan entonces claramente escucharle a él. Y eso es lo que vemos en el versículo 1 y 2. Luego el versículo 3 nos da aquella exposición del caso en forma de pregunta, de confrontación del demandador. Ya que ha captado en los primeros 2 versículos al tribunal, ahora se va a dirigir con esa pregunta importante que vimos en el versículo 3. ¿Cuál es? Dice, pueblo mío, ¿qué te he qué? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. El versículo 3 nos da aquel escenario cuando, ¿verdad?, ha captado a aquel acusador el oído del tribunal. Ahora se va a dirigir al acusador, ¿verdad?, y va a hacerle de alguna manera titubear y entender su culpabilidad. Y comienza el profeta en el versículo 3 y le dice, ¿verdad?, preguntas claras y directas. Le dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Y vimos eso. Y luego
ya que ha captado el oído del tribunal y ya que ha hecho abrir el oído del que está siendo acusado, vemos los siguientes versículos 4 y 5, donde nos da el trasfondo del caso, del por qué el demandador exige lo que exige. ¿Por qué los estaba llevando a ese nivel de acusación? Y les dice: yo les hice subir de la tierra de Egipto. Les dice: yo les redimí de la casa de servidumbre. Les dice: yo te envié guía a Moisés, a Aarón y a María. Y no es María la madre de Jesús. Y luego les dice, por último, en esos versículos: yo te he hecho pueblo mío. Expone el caso. Dice el tribunal: esto es lo que yo he hecho por esta persona, por este pueblo el cual yo estoy acusando. Estas 4 cosas son las que yo he hecho. Y vimos eso. Y luego llegamos al versículo 6 y 7, donde ahora el acusador da la exposición de la defensa de lo cual está siendo acusado. Ve, todo el escenario es este. Había un contrato que Dios había hecho con su pueblo y Dios, ¿verdad?, cumplió con su contrato, pero el pueblo de Dios no había cumplido con aquello que Dios pidió de ellos. Y llega a este punto en Miqueas 6 y les dice: ahora vamos a enfrentarnos seriamente. Cuando se llegaba a una corte, era un caso serio. Y el acusador ya ha expuesto la situación. Y una vez más, yo no sé si usted ha estado en una corte cuando, ¿verdad?, el que está acusando ha expuesto todo lo que iba a exponer dentro de lo que se llama su acusación. Ahora viene el juez y le dice: ¿qué dices tú de esto? Y le da el tiempo al acusador. Ahora, es obvio que usted y yo sabemos que aquel que estaba acusando al pueblo de Israel tenía toda la razón. Llegamos a determinar la semana pasada que quién era el culpable, el que estaba acusando o al que estaban siendo acusados. ¿Quién era, hermanos? El que estaba siendo acusado. Y se le da, el profeta le dice: ¿qué dicen ustedes de esta situación? Si hubieran entendido en ese momento, hubieran llegado al entendimiento y decir: la verdad que sí, nosotros la regamos, nosotros fallamos, nosotros no tuvimos nuestro tiempo. Pero mire, como todo acusador, ¿verdad?, cuando está siendo acusado, no va a admitir su culpa y va a buscar aquello que quiera librarse de su culpabilidad. Y vemos ese escenario en el versículo 6 y 7. Mire cómo contestan ellos: ¿con qué me presentaré ante Jehová? No hay allí, cuando vemos esta expresión, escúcheme, no es una expresión de humildad, que ellos entendieron lo que estaban siendo enfrentados. No, ellos se ponen con esta contestación en un estado de víctima. Y no es nada nuevo.
Es la misma reacción que un montón de nosotros tenemos cuando a veces nos vienen cosas en nuestras vidas y venimos y Señor, ¿y por qué me vino esto? ¿Qué te he hecho? Mira yo quién soy. Y el Señor, sí, yo sé quién soy. Y dale gracias a Dios que no te han venido peores cosas. Este es el escenario de ellos. Estaban, ¿verdad? Y comienzan cuando se le da el tiempo de, ¿verdad? O humillarse y admitir su error. Buscan cómo ser más inteligentes del acusador. Eso se llama en las cortes la defensa. Mire, la defensa sabe que alguien es culpable, pero porque está defendiendo a ese culpable, ¿qué hace? Lo hace verse como un angelito, cuando sabe que es más negro que las vacas. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué hacen ellos? Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Se hace la víctima. Ay, ¿cómo quiere Señor que nos presentemos? Suena como mucho. Ay, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero ¿cuál es tu voluntad, Señor? Dice el Señor, ¿cuántas veces tengo que decirte cuál es tu voluntad? Deja de hacer excusas. Este es el escenario aquí. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Mire, tú eres demasiado para mí, Dios. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Ellos entendían que estaban en rebelión contra su Dios. Y luego dice, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma, o sea, por el pecado de mis deseos, por perseguir mis deseos. ¿Sabe qué estaban haciendo ellos con cada una de estas expresiones del versículo 6 al 7? La defensa, hablando ellos queriéndose defender. Esto es lo que estaban haciendo. Querían expresar con cada mención de estas cosas que qué difícil es agradar a Dios por su exigencia hacia nosotros. Por eso hace mención de números, dice holocaustos, becerros de un año. Tenemos que tener cuidado de la clase de becerro. Millares de carneros, continuos sacrificios. Básicamente la expresión de ellos estaban diciendo, Señor, para poder agradar quien tú eres, es demasiada la exigencia para nosotros. Eso es lo que ellos estaban básicamente expresando, hermanos. ¿Sabes? Y creo que nos terminamos ahí la semana pasada, si no me equivoco. ¿Sabe cuándo se nos hace difícil agradar y obedecer al Señor? Le voy a decir cuándo se nos hace difícil y pesado. Cuando queremos perseguir nuestros propios deseos. Si tú de veramente quieres agradar a Dios y quieres hacer su voluntad, déjame decirte, no es pesado. No es carga. Al contrario, es anhelo, es deseo, es gozo.
¿Ves? Y este es uno de los peligros que sucede, y aprendan aquellos que están nuevos conociendo las cosas del Señor, aprendan esto. Una de las cosas bien difíciles que vas a enfrentar al pasar el tiempo y conocer las cosas del Señor, y de repente aquello que era un gozo y era algo hermoso para tu vida, ahora pasa a ser hasta cierto modo, y tristemente, pastor, un tormento para ti, ¿verdad? El querer agradar a Dios. Yo no entiendo, hijos de Dios, siendo una carga el venir a los servicios. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo una carga a aquellos que se proclaman, ¿verdad?, ser hijos de Dios, el venir a la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El mismo de ellos. ¿Cuál era? Perseguían sus propios deseos. Eso es lo que dice allí cuando ellos dicen, dice, el fruto de mis extrañas, dice, te daremos por el pecado de mi alma. La alma está conectada con nuestros deseos, con nuestros anhelos. Escúchame, cada vez que muerdes esa fruta en tu vida de querer perseguir tus propios anhelos y tus propios deseos, el agradar a Dios va a ser una carga en tu vida. Tenlo por seguro. ¿Sabes cuándo va a ser una carga más? Ellos mismos lo revelan en verdad en su defensa. Cuando persiguen sus deseos, pero hay otro punto peor que ese. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dice allí, ¿verdad? En el versículo 7 dice, daré mi primogénito por mi ¿qué? Rebelión. Te voy a decir cuál es lo peligroso de como hijo de Dios perseguir tus deseos. Primero, las cosas del Señor vas a ser una carga en tu vida. Pero segundo, vas a comenzar a desarrollar y a pelear con esa carga y a perseguir tu propio deseo, que vas a llegar a un punto que tu deseo va a controlar tu vida, que no te va a importar estar en rebeldía con Dios. Sígueme. Y el pueblo había llegado a ese punto. Habían perseguido tanto su propio anhelo y su propio deseo y su propia agenda, que habían llegado al punto donde ya sus deseos y aquello que ellos perseguían era lo que determinaba su vida, ya no Dios. Que el agradar a Dios o el desagradar ya no les interesó. Y de ser desobedientes pasaron a ser rebeldes. Hay una diferencia. El rebelde ya no le importa qué va a venir a su vida, pero va a hacer lo que se le antoja. El desobediente sabe que lo que está haciendo está equivocado, escuchen, y tiene temor cuando lo está haciendo. Pero el rebelde ya no tiene ese temor. Y ellos habían llegado a ese punto en sus vidas. Y porque habían llegado en ese punto, se excusan como toda persona rebelde y toda persona que persigue su propio anhelo. ¿Cuál era? Es que, lo que él pide es tan difícil. De veras. Es interesante que nuestros trabajos nos piden tantas cosas y no nos quejamos. Mano Elder, si en su trabajo le dijeran, yo quiero que estés ahí a las 2 de la mañana, ¿qué va a decir usted? ¿Va a decir no? ¿Qué va a hacer? Ahí va a estar a la hora. No nos quejamos. ¿Y por qué a la 1? ¿Sabe qué? Olvídese. Yo vengo a las 5, o a las 6 llega. ¿A qué hora llega? ¿Eso es con café o sin café? Con café, hasta con café a las 5:30.
Dixon, si te dijeran, hey, tienes que estar aquí, ¿verdad? Hasta las 10 de la noche, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Overtime, míralo. Ya vemos a dónde está su deseo. ¿Estamos entendiendo? Mano Díaz, a veces tiene que trabajar y mire, cuando nosotros estamos bien dormidos, él está trabajando y mire, nosotros vamos despertando y él va camino en la mañana. ¿Por qué? Porque necesita trabajar. No nos quejamos. No decimos, ay, ¿qué carga es esta? Yo le decía a Sebastián, gracias a Dios va a comenzar a trabajar ya el día de mañana. Yo le decía, disfrute sus últimos días de descanso. Porque ya viene el trabajo. Pero escúcheme, es interesante que nos quejamos de cómo Dios nos pide demasiado. Y el profeta les está diciendo, esto es lo que Él ha hecho por ustedes, esto es lo que ha hecho por ustedes, esto es lo que ha hecho por ustedes. Y como no hallaron cómo reclamar a eso, se agarran donde dice, ay, qué difícil es agradar a Dios. No es difícil para el que quiere agradarle. No es. Miren, es el mismo escenario. ¿Se acuerda cuando estaba tratando usted de conquistar a quien ahora es su esposa? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que usted no hacía por hacer que su esposa viera el corazoncito de usted? Mire, yo viajaba, yo me recuerdo y digo, ay señores, mi esposa vivía a una distancia de 1 hora, hora y media. Ahora, yo estaba en el instituto bíblico, yo trabajaba. La verdad que el único tiempo que yo podía verla era los martes y los viernes. Y los días martes, mire, cuando ese reloj llegaba a las 6 de la tarde, yo me hacía el baño mexicano. Ella no sabía eso. Y me iba, 1 hora y media. Llegaba allá 7:45, 8 de la noche a veces. Y solo podía estar 1 hora porque aunque yo ya trabajaba, aunque yo tenía 21 años, ¿verdad? Y en ese tiempo era solo mi mamá, mi papá, ¿verdad? Había fallecido. Yo tenía una responsabilidad. Mi mamá me decía, si vienes más pasada de las 10:30 a la casa, vas a estar en problema conmigo. Y escúcheme, yo ya tenía 20 años. Yo pagaba mi renta con mi mamá. Yo pagaba mis biles. Y yo iba, era las 8, a las meras 9. ¿Sabe qué yo hacía? Yo sabía que era 1 hora y media para regresar. Yo me regresaba. Porque yo tenía que estar a las 10:30 de regreso en mi casa. Hubo ciertas ocasiones que me quise brincar un poquito. Y adivinen qué hizo mi mamá. ¿Qué hizo ella? A las meras 10:30 que yo no me había ido, que no había llegado, estaba llamando a la casa de ella. Ahora, yo pude haber actuado, mira, ya soy adulto y no tiene que decirme, y yo ya trabajo, yo le pago aquí renta y yo tengo ya mi vida. Estaba ya en el colegio bíblico, pastor. Hablando ya un hombre. Ahora, yo pude haberme revelado y haberme enojado. Pero yo sé por qué lo hacía. Porque yo quería la bendición de Dios en mi vida. Primordialmente. ¿Me enojaba a veces? Sí, me enojaba. Mire, especialmente cuando
solo era 1 hora, y esa hora cómo se pasa de rápido. Ahora hasta el viernes la vuelvo a ver. Pero mire, no era carga para mí. Cansado, manejar 1 hora y media, estaba solo 1 hora en su casa y me venía otra 1 hora y media. Era un deleite. Yo iba contando, ya pasé San Bernardino, ya pasé Corona, ya voy por el 71, ya estoy a punto de verla. Y mire, ay, si usted hubiera conocido a mi esposa de joven. Pero mire, ya que ahora es su esposa de años, le pide algo y le dice, ven acá, ay, ya vas. ¿Ah? ¿Por qué se nos hace una carga? Ah, porque ya no está aquel interés de deleite que había cuando queríamos conquistarla, ¿cierto? Y ahora buscamos nuestro propio deseo e interés, ya no el de ella. Y cuando eso pasa, ¿qué sucede? Se nos hace una carga, lo que nos pida. Así sea lo más fácil. Entonces, ¡ay! Ahorita yo soy culpable de eso. A veces, mire, estoy en la cama bien acostado o algo y me dice que necesita algo y yo, ¿ahorita? ¿Estás seguro? Yo sé, yo estoy confesando mis pecados. Ustedes no hacen eso. No. Y es el mismo escenario en las cosas del Señor. No es que las cosas del Señor sean una carga, escúchenme, sino que cuando nuestro interés, nuestro agrado hacia Él cambia y ahora perseguimos nuestro propio deseo, aquello que debe de agradar a Dios pasa a ser una carga nuestra. Y esto estaba sucediendo. En la expresión, ¿verdad? El tiempo se nos está yendo, hermanos. En la expresión que ellos dan en el versículo 6 y 7 es la expresión. Dice, ay, que ¿cómo podemos de veramente agradarte quien tú eres? Es de más, a mí es imposible lo que estaban diciendo. Esa era su defensa. Y ahora el profeta dice, bueno, en una corte, ¿verdad? Él presenta el caso, ¿verdad? Él se defiende y como palabras de cierres le dan una vez más la oportunidad al que está acusando. Va a decir sus últimas palabras del cierre. ¿Cuáles son esas? El versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y de ahí vamos a continuar esta noche. Este es el cierre del argumento, por lo cual, ¿verdad?, va a responder aquello que el acusador está diciendo que es imposible. Primero dice, oh, ¿qué, hermanos? Hombre. Es interesante, hermanos, a veces las palabras exactas que están en la palabra de Dios y en el orden que nos muestra la pureza y la perfección de este libro. Dice, oh hombre. ¿Por qué cree usted que usa esa aplicación? Hombre en la Biblia, ¿verdad?, cuando comúnmente es usado generalmente es en referencia, ¿verdad?, al ser humano. Básicamente lo que el profeta les dice en su contestación, ¿verdad?, les dice, mira, ¿crees que Dios no está consciente que Él está tratando con seres humanos? Les dice, oh hombre. Dice, ¿ustedes creen que a Dios se les ha olvidado quiénes ustedes son? ¿Creen que Dios no sabe que somos humanos? ¿Y que no hay perfección en nosotros? Básicamente él comienza a decir eso, dice, oh hombre. Y luego dice, ¿qué? Él te ha declarado lo que primeramente es que bueno. Y luego lo que ¿qué? Lo que pide Jehová
de ti. Dice, miren, ustedes creen que Dios no es un ser humano. Ustedes creen que Dios no entiende que ustedes son seres humanos. Y porque ustedes son seres humanos, Él claramente ha declarado, ¿verdad?, lo que es bueno y lo que pide para mí. O sea, Dios les ha dado exactamente aquello con lo cual ustedes pueden agradarle. Dios no es exagerado, Dios no pide una gran lista para ustedes. Dice, Dios sabe que ustedes son humanos y porque son humanos, Él ha declarado, ha mostrado aquello que, ¿verdad?, es para la humanidad, ¿verdad?, bueno, y aquello que Él pide de ti. Ahora, esas palabras son importantes, hermanos. Bueno es una palabra que invoca la máxima importancia. Cuando dice Dios ha declarado aquello que es bueno, está diciendo Dios les ha dado a ustedes a conocer aquello que es la máxima importancia para Él. Eso es lo que está diciendo cuando dice, ¿verdad?, ha declarado lo que es bueno. Aquello que agrada a Él. Y luego habla allí, ¿verdad?, aparte de bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Esa palabra pedir es importante en su traducción. Pide allí implica, hermano, es una palabra, escúcheme, que apunta hacia un conjunto de prioridades y enfoque del corazón. Déjeme repetir eso. Él les dice, Dios sabe que ustedes son humanos y porque Dios sabe que ustedes son humanos, les dice, hay un enfoque principal, importante, que Dios les ha dado a ustedes, y ese enfoque, ¿verdad?, es un conjunto de prioridades. Debería ser la prioridad y debería ser el enfoque principal de su corazón. Eso es lo que esa palabra pide, encierra. Y hay mucho ahí, hermanos, que podemos encajar. Ahora, después de decirle que hay una importancia máxima y que hay una prioridad de enfoque que debería de existir en el corazón de ellos como humanos, Él va a revelar las tres cosas que deben de ser ese enfoque y prioridad máxima en sus vidas. ¿Cuáles son? Sigamos leyendo. Dice, primero, solamente que hacer justicia. El tema es, ¿qué quiere Dios de mí? Eso fue lo que ellos preguntaron. Pues, ¿qué quieres? Es imposible de agradarte. Y como cierre final, les dice Él, les voy a decir cuál debe ser la prioridad máxima. Esto es lo que te estamos demandando ante esta corte. Tres cosas que deben ser prioridades. La primera dice hacer justicia. Y una vez más, vemos ahí un importante uso de palabras. La palabra hacer implica una palabra de acción y de movimiento. Hacer significa que hay movimiento, como la circulación de la sangre moviéndose alrededor de todo nuestro cuerpo. Hacer justicia. La primera cosa que implica es una acción, ¿verdad? Es algo que debe de estar en movimiento en nuestras vidas. ¿Qué es? Justicia. ¿Qué es justicia? Ahora, hay muchas cosas, ¿verdad? Está la justicia de parte de Dios, ¿verdad? Está la justicia del ser humano.
Y necesitamos entender esto en el Antiguo Testamento. Ahora, justicia en sí habla la manera de que la persona, ¿verdad?, debe ser una persona correcta, cabal. Y lo primero que dice, cada una de sus acciones debería de ser correctas. No ante el ojo humano, ante el ojo de Dios. Ahora, esto es interesante, porque Él les dice, ustedes deben de hacer justicia. Pero mire, hay algo interesante si vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice Romanos 3:10? ¿Ah? Como está escrito, no hay que justo ni aun que uno. No hay quien entienda, no hay quien que busque a Dios. Dice, aún todos se desviaron y se hicieron ¿qué? Inútiles. Fuera, la palabra inútiles quiere decir fuera de acción. No que no sean inmovibles, pero no tienen acción a hacer lo correcto. Ahora, esto es interesante. Entonces, no podemos. Espérese. Aquí en Miqueas le está diciendo al pueblo, lo que ustedes necesitan hacer es hacer justicia, hacer lo correcto. Pero en Romanos nos está diciendo que no hay nadie justo, no hay nadie quien pueda hacer lo correcto por sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esa justicia? ¿Cómo podemos llegar ahí? Es interesante, ¿cierto? La misma palabra de Dios nos da la respuesta. Vamos a ver qué está hablando en el Antiguo Testamento en cuanto a justicia. Ahora, ¿podemos por nosotros mismos constantemente hacer lo correcto? ¿Sí o no? No. Es de más, nuestro apetito humanamente es siempre hacer lo incorrecto. Ay, ya ve, pastor, yo por eso hago lo que hago. No estoy diciendo que esa es excusa hacer lo incorrecto. Estoy diciendo que ese es nuestro deseo. Ahora, ¿debemos de hacer caso a nuestro deseo como hijos de Dios? No. ¿Qué nos ayuda a hacer lo correcto entonces? Qué bueno que me preguntó. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Ahí nos da la contestación a esto. Lo primero que Dios pide de nosotros es que seamos seres humanos, que aprendamos a hacer lo correcto ante Él. Deuteronomios capítulo 6. Si usted ya lo encontró, gracias a Dios, yo todavía no sé ni dónde está. Capítulo 6, versículo 25. ¿Estamos ahí? Mire, una vez más, aquí tratando con el pueblo y dándole, ¿verdad?, los mandamientos. Es interesante lo que le da en el versículo 25, ¿verdad?, del capítulo 6 de Deuteronomio. ¿Qué le dice? Dice, y tendremos, ¿qué, hermano? Justicia. Y tendremos justicia. Ahora, ¿va a venir justicia así por así? No. Dice, y tendremos justicia. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de qué, hermanos. No quieren contestar porque saben para dónde voy, ¿verdad? Mire, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner toda obra, por obra, todos estos mandamientos delante de Jehová, que como Él nos ha mandado. Déjeme ponérselo en forma de hoy en día. Usted y yo vamos a poder hacer lo que Dios nos está pidiendo, es hacer justicia. Lo que está diciendo ese versículo es cuando usted y yo determinemos
que vamos a obedecer lo que este libro nos dice. Cuando usted determina obedecer a este libro, usted va a desarrollar justicia. La pregunta es, ¿y por qué no puedo hacer lo que Dios me pide? Le voy a decir por qué. La respuesta, simplemente no ha decidido obedecer a este libro. Bueno. Dígame la excusa que usted quiera, pero la excusa es una. Simplemente usted no hace lo que a Dios le agrada, usted no hace lo que es correcto como hijo de Dios porque usted ha determinado no obedecer a este libro. Cuando usted y yo determinamos obedecer lo que este libro dice, adivine qué vamos a hacer. La justicia. Lo que es correcto. Es interesante. Vamos a Génesis 6, versículo 9. En Romanos dice que no hay justo ni a uno, pero en Génesis capítulo 6 vemos que, ¿verdad? Dios o la palabra de Dios nos menciona aquí sobre alguien, Noé, y mire cómo declara de Noé, ¿verdad? ¿Qué dice de Noé? Génesis capítulo 6, versículo 9. Por el tiempo no vamos a leer todo, ¿verdad? Cuando Dios iba a destruir, ¿verdad?, la tierra y solo, ¿verdad?, le dice instrucciones a Noé que haga el arca. Pero mire la descripción que da de Noé en el versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿y cuál es la primera descripción? Justo. ¿Cómo es que había justicia en Noé? ¿Cómo Noé tuvo capaz de toda una generación que pereció, excepto él y su familia, y él ser declarado justo? ¿Cómo fue eso posible? Mire, ahí dice, varón justo, era perfecto. Mire, qué tan justo era, que era intachable en su generación. O sea, no había alguien que le podía apuntar y decir, hijo de Dios. No, hombre, si supieras. Algunos de nosotros, mire, hasta nos da vergüenza decir que somos hijos de Dios por las cosas que hacemos incorrectas, no de justicia. Es de más, no quieres ni, ¿verdad?, ante tus familia y amigos decir, yo soy hijo de Dios. ¿Sabes por qué batallas en poder invitar a uno para mayo 21? Te voy a decir cuál es. Porque no quieres que sepan que eres hijo de Dios. No, pero ¿qué? Yo he hecho cosas que no debo. Mire, dice que era justo, era perfecto, dice, en sus generaciones. Ahora, ¿qué lo declaraba justo? El final de ese versículo nos dice. ¿Qué hacía Noé? Con Dios caminó Noé. Y esa frase tiene mucho. Pero déjeme decirle, lo que Noé aprendió sabiamente fue agradar a Dios más que a él o a alguien más. Y cuando él aprendió a agradar a Dios primordialmente en su vida, él practicó la justicia. Me pregunto cuánto Dios tuviera que llevar a corte hoy en nuestro tiempo. Si mira, ven para acá, siéntate ahí, te voy a llevar a corte porque tú no haces justicia. Mira lo que tu vida es, mira lo que tu vida representa. Y por más que te quiera guiar y enseñar, no pones, es tiempo de llevarte a corte. Este era el pueblo. Mira, no es difícil agradar a Dios. Más, mira, esto es lo que al ser humano Dios le pide. Primero, hacer justicia. Ahora, ¿qué es hacer justicia? Claramente, hacer justicia es obedecer su palabra. Que yo la sigo regando. Yo no sé qué hacer. Déjame decirte qué hacer para que no la siga regando. Obedece su palabra. Así de sencillo. Cada vez que la regamos es por una cosa. Hemos decidido no obedecer su palabra. ¿Cuál es lo segundo? Regresemos allá a Miqueas, por favor.
capítulo 6, versículo 8. Lo primero les dice él, solamente hacer justicia. Y hacer es una acción, es algo que debemos de hacer diariamente, desarrollar. Debe haber el movimiento en nuestras vidas de hacer lo correcto constantemente. ¿Cuál es lo segundo? Y amar misericordia. Ahora, esto es interesante también. Amar allí. En la primera dice hacer justicia. No dice amar justicia, dice que hacer justicia. En la segunda dice amar misericordia. ¿Por qué dice amar? ¿Qué es el amor? ¿Es un deseo? ¿No? ¿Qué es? El amor, el amar es un cometimiento. Es una dedicación que no da para atrás. El amor debe de ser una solidez, una plataforma descementada. Amar aquí, hermanos, en este caso, no es el placer por lo que representa a la otra persona. Dice amar misericordia. Aquí, cuando usa el término amar, no está hablando, ¿verdad?, de un placer por lo que representa a la otra persona, ¿verdad? Yo amo a mi esposa porque me ama, yo amo a mis hijos porque me aman. Hay personas que automáticamente las amamos porque nos aman o son parte de nuestras vidas. No está hablando allí de ese amor, ¿verdad? Sino está hablando de un compromiso profundo que se siente por ayudar a otras personas a hacer lo que deben de ser. Un compromiso profundo. Eso es lo que esa palabra amar significa. Debe de haber un compromiso profundo en nuestras vidas. ¿Hacia qué? Hacia la misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Eso sí yo puedo. Yo puedo ser misericordiosos con todos. ¿De eso está hablando ahí, hermano? Estamos a entender eso. La misericordia, hermanos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento está conectada bíblicamente, ¿verdad? Con el reflejo del amor de Dios en nosotros. Lo que está diciendo allí, que debe de haber un compromiso profundo en nuestras vidas del reflejo del amor de Dios en nosotros. Eso es lo que está diciendo. La misericordia era una palabra que antes en el Antiguo Testamento ¿verdad? Era conectada con el significado de amor. Por eso están juntas. Y lo que estaba diciendo allí, ¿verdad? Que en nuestras vidas no solo debería de haber acciones correctas, pero segundo, debería de haber un compromiso profundo en nuestras vidas, de reflejar en nuestras vidas el amor de Dios en otros. Muchas veces cuando el Señor Jesucristo anduvo sobre la tierra, ¿qué reflejo les decía que los fariseos representaban? Ustedes son como vuestro padre. ¿Quién les decía? El diablo. Y le decía a los líderes religiosos, a los que eran los encargados de guiar en las cosas espirituales al pueblo. Es de más, en varias ocasiones vemos, vamos a Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12. Estoy consciente del tiempo, hermanos, pero tenemos que terminar esto. Overtime, ¿qué? Hoy es overtime espiritual.
¿Qué? Amén. Me gustó verlos reír. Conocemos ese texto. Mire lo que Mateo 12 dice. Vamos a leer desde el 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Ahora, acuérdense, la ley en el reposo no se podía hacer nada. No trabajar, no nada. ¿Qué? Y sus discípulos tuvieron hambre. Miren, eso me encaja como buen discípulo del Señor porque todo el tiempo ando hambre. Dice aquí, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, ¿quiénes, hermanos? Le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban y tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino que solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpas? Esto se puso caliente. Miren, versículo 6. Pues os digo que aún mayor que el templo está aquí, hablando del mismo. Y si supieses qué significa, ¿qué, hermanos? Misericordia quiero y no qué. No condenaráis a los inocentes. Ve, esto es tristemente lo que muchos hijos de los Dios, a muchos hijos de Dios tratan de perseguir en su vida. Sacrificios. Y te esfuerzas por venir a la iglesia. Ay, porque necesito agradar a Dios. Y te esfuerzas por leer la Biblia porque, ay, necesito agradar a Dios. Déjame decirte algo. Cada desarrollo cristiano que tú haces que no sea de alguna manera un estado o un sentir de sacrificio, porque la vida cristiana no es de sacrificios. Les dice él, mire, a los líderes religiosos, a los fariseos, les dice, mira, necesitas, ¿verdad?, saber qué significa misericordia quiero. ¿Saben lo que a Dios le agrada del Hijo de Dios? No es sacrificios, no es el que usted, ay, ¿verdad?, tenía otra cosa bien importante que hacer, pero la dejé a un lado para venirme a la iglesia. Eso no impresiona a Dios. Ay, yo pude haber ocupado todo este dinero que tenía para algo más, pero lo di al Señor. Eso no impresiona a Dios. Ah, entonces ya no doy. Ese es tu problema entre tú y Dios. Ah, entonces ya no vengo a la iglesia. Ese es tu problema entre tú y Dios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada acción que hacemos como hijos de Dios es porque más y más yo quiero reflejar en mi vida el amor de Dios en mí para poder, ¿verdad?, ser una luz a otros de ese amor de Dios en mí. ¿Sabe por qué yo quiero venir y anhelo venir a la iglesia? Es porque es en ese tiempo donde el reflejo de Dios va a poder entrar en mi vida. ¿Sabe por qué yo doy? Porque ese tiempo es el que Dios va a ocupar para poder reflejar aquello que Dios hacía y hace con el pueblo. Cada área que usted y yo hacemos en nuestra vida cristiana debe de ser con un propósito, porque yo quiero más y más reflejar en mí lo que mi Dios es para mí. Ese es amar misericordia. Miren, hay algunos que se creen superhéroes cristianos porque están en todos los servicios. La pregunta no es si estás o no estás en todos los servicios. La pregunta es cuál es el propósito, por qué estás ahí. Si tu idea es el hecho de, ay,
Porque eso le agrada a Dios. Lo que tú estás diciendo es, estoy cumpliendo aquella lista que Él me dio como un religioso. Pero si tu anhelo estar aquí es porque tú quieres más y más reflejar tu vida como Él es, ahí cambia la situación. Porque mira, no te va a molestar ni meter overtime espiritualmente cada vez que tenemos servicio. Pero sígale, quiero más overtime, esto está bueno. Si esto me va a ayudar a reflejar más a Dios, sigamos. ¿Estamos entendiendo, hermano? Eso es lo que Él les está diciendo. Tercero, hermanos, regresemos a Miqueas porque el tiempo se nos ha ido. ¿Qué es lo tercero? Primero, hacer justicia. Segundo, amar misericordia. ¿Qué es amar misericordia? Es enfocar mi vida como hijo de Dios a que mi vida refleje el amor de Dios. ¿Qué es lo tercero? Y humillarme ante ¿quién? Dios. ¿Qué es humillarte? Es el venir arrastrado. Es el venir que no puedes dar una sonrisa. Humillarte es que cada vez que vienes a su presencia, vienes de una manera tan humilde, porque tú sabes que no mereces ser parte de esa presencia con Él. Y no entiendes por qué Él te da esa oportunidad de ser parte de esa presencia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro. ¿Qué es humildad? Es el interés de buscar la presencia de Dios para nuestra vida. Y buscar en mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es humildad? Es cambiar aquellas cosas en nuestras vidas que le ofenden a Dios. Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Ven? Humildad es importante porque si no sabemos, verdad, venir humildes ante la presencia de Dios, Él no puede trabajar en nuestras vidas. ¿Será esa la razón por qué vienes y vienes y vienes y no hay cambio en tu vida? Porque no vienes en un estado de humildad. Si estás aquí, si estás alegre de lo que estás escuchando, y en el momento estás, wow, esto está bueno, pero no vienes con humildad. Cuando hay humildad, vienes buscando su rostro. Señor, aquí estoy, tú sabes lo que mi vida es. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Acaso hay algo que podemos esconderle a Dios? ¿Acaso Él no conoce nuestra vida diaria? Mire qué ilógico pensamos cuando perseguimos nuestro propio deseo. Creer, no va a saber lo que hice. Que si no sabe. Vete más, desde antes que lo hicieras ya sabía. ¿Y por qué no me paró? Porque no eres humilde. Porque eres cabezón. Bueno, somos, porque yo también me regalo. Hay que incluir al pastor en ello. ¿Estamos entendiendo? Sí, Dios. Estas son las tres cosas que Dios pide del ser humano. Humillarte ante tu Dios. ¿Sabe cuál es lo más difícil hoy en día para la humanidad que cualquier otra cosa? Es el venir y admitir ante Dios quiénes son. ¿Qué prefieren? Ser soberbios, ser rebeldes, el creer que tienen todo bajo control, el creer que ellos pueden, el creer que cuando tienen tiempo para Dios es algo grande que están haciendo y sacrificio de sus vidas.
Que no sea ese nuestro escenario, hermanos. El profeta claramente le dice a ese grupo, estas son las tres cosas claras que Dios quiere de la humanidad. No es difícil, no es duro. El problema es que ustedes no han perseguido estas tres cosas. El Antiguo Testamento nos quedó como enseñanza. No seamos aquel patrón que el pueblo de Israel hizo como enseñanza para nosotros. Yo quiero ser diferente. Amén. Vamos a